Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre expansión y compresión en un ciclo o en un proceso termodinámico. Soy Jesús Alexander Sánchez González. Bien, vamos a cuestionar la primera ley de la termodinámica, revisando un poquito lo que es el tránsito de las energías para que se desarrolle un proceso con ejemplos cotidianos. Hablaremos sobre la expansión y compresión que desarrolla un trabajo termodinámico y explicaremos de alguna forma cuál es el efecto de el proceso en sí para este flujo de energía. Y finalmente hablaremos sobre ciclo y proceso. Bien, si observamos la siguiente imagen, vamos a dar cuenta cómo, por ejemplo, en este hervidor eléctrico tenemos flujos de energía. Este es un sistema. ¿Sí? En este sistema, por ejemplo, tenemos el trabajo ingresando, ¿de acuerdo? Como se puede apreciar aquí. Y tenemos una cantidad de calor que está saliendo, producto pues del calentamiento de las paredes, ¿no? Y del incremento de la temperatura interna del fluido, en este caso el agua, que obviamente va a ser mayor a la temperatura externa y por lo cual se gesta pues el flujo de calor. Bien, este ambiente no está aislado o no es adiabático, por decirlo así, por lo tanto hay flujo de calor desde el interior hacia el exterior. Hay un incremento de la energía interna, ¿sí? Por el incremento también de la temperatura del fluido al recibir el trabajo eléctrico. Bien, esta es una imagen que bien podría indicarnos el primer principio de la termodinámica. En esta otra imagen, por ejemplo, podemos ver ya un circuito donde eh, aquí prácticamente se estaría haciendo uso de la energía, ¿sí? Para generar un trabajo. Y vamos a ver aquí eh, cómo tenemos un flujo de calor, ¿sí? Que obviamente va a representarse por la energía que da la llama a ese tubo que te tiene acá en la parte final. Ese tubo está contenido con aire y lo que hace al dilatarse o al empujar y al calentarse el aire es justamente mover este pistón y generar un trabajo que sale y va a poder movilizar este eje, ¿no? Es así como de esta forma se está entregando el trabajo. Si nos fijamos aquí se puede revisar el aprovechamiento de las fuentes energéticas. En el primer caso se puede ver cómo el trabajo ingresa al sistema y es aprovechado para qué? Para elevar la temperatura y poder aplicarlo o utilizarlo. Ese trabajo eléctrico tiene como finalidad poder llevar al fluido, en este caso al líquido agua, al punto de ebullición o a calentamiento. Es una forma de aprovecharlo. ¿Para qué? Para los usos cotidianos. Pero, sin embargo, al no tener un aislamiento o no ser un sistema adiabático, se produce la fuga del calor, que es una pérdida exactamente, ¿no? En este otro caso, el calor, como forma de energía, en este caso incandescente, o de la candela, en este caso del fuego, va a poder irradiar con alta temperatura, aquí en este caso a la superficie de este tubo, y finalmente calentar al aire que se encuentra internamente. Y aquí obviamente también hay un incremento de la energía interna por variación de la temperatura, lo cual implica que haya pues un aumento también del volumen, ¿sí? Del volumen del gas que hay internamente, que provoca el movimiento del pistón que hace que se mueva este eje, ¿sí? Circular y puede comunicarlo a un motor, ¿no? Este motor eléctrico ha recibido la energía producto en este caso de estas bandas transportadoras del eje que está movilizándose por efecto del trabajo. Si se fijan, lo útil en el primer caso era entregar el trabajo para que se caliente el fluido, ¿sí? Aquí lo útil era, en este caso, obtener el trabajo para poder movilizar en este caso, el motor eléctrico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento que tenemos que hacernos a partir de ahora? Esta es la primera ley de la termodinámica. La pregunta es que así como nosotros conocemos que la energía no se crea ni se destruye, solo tiene transformaciones, ¿será probable, por ejemplo, sea posible invertir el sentido de la energía? Imaginémonos en el primer caso, el calor entrando y esto pudiendo generar trabajo eléctrico.
¿Será posible? ¿No? O esto, ¿no? En este caso, el eje, el motor, entregando un movimiento a la banda y esto comprimiendo al tubo para que la energía, obviamente, que estaba ingresando ahora salga. ¿Será posible eso? Este cuestionamiento es importante desarrollarlo porque marca el hecho de la reversibilidad de un proceso. Entonces, de manera real, va a ser un poco complicado poder asegurar que se genere la reversibilidad de un proceso, tanto en el tiempo como en este caso en obtención del provecho energético. ¿Sí? No necesariamente el proceso de inversión involucra pues la recuperación total de la energía bajo los mismos efectos de la concepción inicial de entrega, ¿no? O sea, no. La reversibilidad pasa por una adecuación misma del sistema para poder revertir los flujos energéticos. ¿De acuerdo? Y esto es importante anotarlo, ¿no? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué queremos en este caso aprovechar? ¿El trabajo entrando o el trabajo produciéndose? ¿Qué es lo que necesitamos en este caso evitar? ¿Una fuga de energía o en este caso un exceso un exceso en este caso de energía que sea pues o producir energía útil, ¿no? No en exceso para poder calentar un sistema, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que debemos controlar? ¿Qué variables tenemos que poder medir? Y esto ocurre en todo sistema. ¿Sí? Esto es un ejemplo cotidiano, lo inicial, lo otro, por ejemplo, es ya un proyecto estudiantil, pero también se puede notar en cualquier otro proceso energético, ¿no? Todos los procesos energéticos, para que se puedan desarrollar, consumen energía. Todos. Y ese consumo de energía es lo que nosotros tenemos como finalidad poder optimizar o adecuar, ¿no? Para poder mantener los recursos en sí, para poder tener una alta productividad también, para no gastar esos recursos y mantenerlos, para poder comprometerse a sostener esta producción en el tiempo, ¿no? Bien, entonces el cuestionamiento está ahí. ¿Se podría invertir el sentido de la energía? ¿Será posible en este caso revertir todos los procesos? Eso va a dar pie al enunciado de la segunda ley. La segunda ley de la termodinámica va a dejar con claridad la pregunta que se ha planteado en esta presentación. Cuando hablamos de expansión y compresión, nos tenemos que referir prácticamente a un proceso por el cual nosotros entendemos que hay expansión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ganancia o pérdida del volumen, ¿no? En este caso, si tomamos en cuenta un sistema, un diagrama presión-volumen, ¿sí? Y podemos verificar cómo cambia desde un estado inicial a un estado final el proceso, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso se llama compresión porque el trabajo está aplastando al sistema y se está logrando disminuir el volumen del sistema, ¿sí? Pasamos de un volumen 1 a un volumen 2, donde evidentemente el volumen 2 es mucho menor que el volumen 1. Y en este caso particular se está elevando la presión. Se consigue comprimir, en este caso elevando la presión. Ahora, hay tres procesos por los cuales se logra ese trabajo. Aquí se señala que el área bajo la curva es el trabajo definido. Y ese trabajo es mayor en el proceso 1. Quiere decir que hay mucho más consumo energético en el consumo 1, en el proceso 1 que en el proceso 2. Y mucho menos en el proceso 3. ¿Perdón? Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de expansión, nos referimos a este detalle, ¿no? Pasar de un volumen 1 a un volumen 2, donde evidentemente el volumen 2 ya es mayor que el volumen 1. Ahí se habla de un proceso de expansión del volumen y donde se puede registrar inclusive aumento también de la presión. Esto es prácticamente independiente de cómo esté o cómo sea el comportamiento del sistema, ¿no? En este caso particular también tenemos procesos, tres procesos. El primero es mucho mayor que el segundo y el segundo mucho mayor que el tercero. Entonces se da el caso de que el trabajo, a diferencia de la energía interna, el trabajo sí depende del proceso, de la ruta que siga para poder lograr trabajo que se debe entregar o que se debe en este caso consumir. En esta ocasión tenemos que decir que para poder conceptualizar un ciclo termodinámico hay que poder entender también
cómo se puede gestar un proceso sin tener que consumir demasiada energía. Particularmente, el área bajo la curva va a definir la cantidad de trabajo en este diagrama presión por volumen, va a definir la cantidad de trabajo que se está o generando o aprovechando en el sistema, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, el trabajo 1 es mayor que el trabajo 2 y el trabajo 2 mayor que el trabajo 3. Finalmente, vamos a hablar sobre proceso y ciclo termodinámico. En este caso, se puede verificar cómo un proceso viene a ser un cambio de estado, pasar del estado 1 al estado 2, con un consumo de energía. Este consumo de energía va a provocar que en este caso, por ejemplo, el cilindro pueda calentarse y poder elevar el pistón para poder generar el movimiento en el eje, en la parte superior, y pasar de 1 a 2. Generando una salida, un trabajo de expansión, ¿sí? Una salida, un trabajo positivo, ¿de acuerdo? Esto es un proceso. Sin embargo, cuando hablamos de una máquina termodinámica, normalmente buscamos que las máquinas produzcan trabajo de manera continua o de manera permanente. Y para eso hay que volver al estado inicial. Volver al estado inicial significa también conocer cuál sería la posibilidad de volver al estado inicial sin tener que consumir demasiada energía. Y ahí se desprende el concepto de un ciclo termodinámico. Este ciclo termodinámico que se ve en la parte baja, lo que hace es gestar la idea de cómo hacer funcionar una máquina. La primera máquina ideal que se desarrolló por un militar francés fue la de Sadi Carnot, la cual fue la máquina de Carnot, una máquina idealizada, la más eficiente que jamás se podrá construir, ¿sí? Pero que dejó las bases para la segunda ley de la termodinámica. En esa máquina se pudo evidenciar cómo se podía volver a generar la misma cantidad de trabajo, es decir, aquí de 1 hasta 2, pero generando los mecanismos para que la máquina o el proceso pueda regresar al estado original, como en esta ocasión, por ejemplo. Si en un proceso que vemos aquí de 1 hasta 2, el retorno al estado 1 marca los procesos de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, el estado exactamente que estamos viendo aquí, ¿no? Me permite, por ejemplo, decir que el proceso de 1 a 2, que marco acá, es el proceso donde se está entregando el trabajo. Es lo mismo que habría pasado en el proceso aquí en la parte alta. Sin embargo, ya para el retorno, lamentablemente tenemos que volver a consumir una cantidad de energía. Este primer paso marca un trabajo cero, ¿sí? Porque es un proceso isocórico. Sin embargo, hay fuga de calor y luego hay un trabajo de compresión. Pero ese trabajo de compresión, si se fijan, describe un área bastante pequeña en comparación con el trabajo de expansión. El área roja que estoy dibujando es el trabajo de compresión que estaría consumiendo en la máquina para volver al estado 4, y ahora del estado 4 regresar al estado 1 sería un proceso sin consumo de trabajo, pero con generación o consumo de energía, como se puede ver ahí, en forma de calor. Entonces, conocer cómo afecta el proceso al consumo de energía me ayuda para poder esbozar un ciclo por el cual yo pueda retornar al estado inicial y seguir permanentemente generando un trabajo útil. Ahora, esta energía que se está tomando aquí es la energía, la fuente que debería siempre estar permanente para poder asegurar que el ciclo se va a poder, en este caso, desarrollar de manera continua. Estas energías, por ejemplo, pueden ser la energía de los combustibles que calientan, en algunos casos puede ser la energía de las baterías, energía eléctrica, las fuentes energéticas que siempre son útiles para poder asegurar que una máquina va a trabajar de manera permanente. Esto vendría a ser el concepto de proceso y ciclo. No hay que olvidar que el número de estados en un proceso es, en este caso, 1 más el número de procesos. Si yo tengo un proceso, pues habrá 2 estados. Si yo tengo 3 estados, habrá 4. Perdón, si tengo 3 estados, habrá solamente 2 procesos, ¿sí? Que sean consecutivos. Si tengo 5 procesos, habrá 6 estados. En el caso de un ciclo, no. El número de estados corresponde al mismo número de procesos, porque el estado inicial es el mismo que el estado final. Y como ya algunos entienden también o ya se dieron cuenta, al momento de requerir el cálculo de la energía interna,
como la energía interna depende del estado inicial y final, y en este caso particular el estado inicial y final es el mismo, la energía interna total vendría a ser cero, ¿no? De tal manera que el trabajo total generado es igual al calor total, en este caso consumido o generado aquí en un ciclo termodinámico. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcularía entonces la eficiencia o el rendimiento de un ciclo? Eso tendría que verse de acuerdo a la cantidad total de trabajo por el calor positivo, el calor que se consume, este calor que es útil, que ingresa al sistema, ¿no? Entonces la cantidad de calor que ingresa al sistema tiene que en este caso ser la cantidad total que va a ser posible que se genere una cantidad de trabajo total y que se pueda también sumar al flujo de calor que abandona el sistema, ¿no? Por eso es que el rendimiento en sí, cuando calculamos rendimiento, ¿sí? Podemos decir que es el trabajo total o el calor total, ya que es lo mismo en un ciclo, entre todos los calores consumidos, calor que entra, ¿no? Calor que entra. El calor que entra, de alguna forma, vendría a ser todos los calores positivos, ¿sí? Todos los calores positivos que se ven son los calores que se suman para poder encontrar este rendimiento, que finalmente debe ser un valor porcentual, según la mayoría de cálculos en los cuales se ha podido tomar evidencia de esto. Muchas gracias.